mi razonamiento, mis pensamientos, mis encendidos, llamados a llevar luz en la oscuridad. Primero que todo recordemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y una vez que nosotros seguimos a Jesús, Él mismo dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, ¿pero con qué propósito prendemos la luz? ¿Por qué necesitamos luz? Y también muy importante, al estar en Cristo, al estar aquí, ¿cuál es el propósito de haber venido aquí? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo tengo que lograr y en dónde debo lograr? Hay muchos lugares, hay muchas áreas, hay muchos entornos donde nosotros podemos y debemos alumbrar como creyentes. Y quiero hablarles precisamente, chicos, si ustedes me acompañan rápidamente, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 23. Hay un área, me voy a bajar, chicos. Muy bien. Hay un área donde Dios espera que nosotros seamos luz. Y la primera área o el primer entorno, a los que están anotando, el primer entorno donde Dios quiere que seamos luz, primeramente, independientemente del orden, pero el primero que quiero mencionar es el entorno educativo. El entorno educativo es un área muy importante donde nosotros debemos y podemos ser influencia. Miren, ahí en Hechos 17, del 16 al 23, muchas gracias. Ok, rápidamente, ¿están ahí con su Biblia? Quiero que me identifiquen en el versículo 18 cuáles son los dos grupos que el apóstol Pablo menciona que hay en Atenas de Grecia. Los filósofos epicúreos y los estoicos. Muy bien, rápidamente les comento. Cuando el apóstol Pablo llega a Grecia, una de las cualidades y características que debemos aprender a desarrollar en el entorno para verdaderamente ser luz es analizar el entorno donde yo me estoy moviendo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, hizo su recorrido habitual para conocer la ciudad. Inclusive, ahí en el verso 16 dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿De qué manera? Por el recorrido que hacía. A Pablo también le encantaba turistear, necesitaba conocer el terreno, el lugar donde iba a trabajar y llevar la luz de Cristo, a qué se iba a enfrentar. Y fíjense que este capítulo está en el entorno de una de las universidades de Grecia. Usted dirá: pero ahí no dice universidad, pero mencionan los grupos filosóficos. Estos grupos se reunían en un lugar llamado Areópago. El Areópago era prácticamente como un lugar céntrico donde llegaban a la cultura griega le encantaba mucho pensar, analizar, meditar. De hecho, la cultura griega es la cuna de la filosofía. Y la palabra filosofía, recuerden que significa amor a la sabiduría, porque viene de filos, amor, y sofía, sabiduría. Entonces, Pablo, entendiendo ese entorno que a los griegos les gustaba escuchar siempre novedad, decide aprovecharlo. Pero hay algo que miren, los griegos nunca se satisfacían de escuchar, siempre buscaban más y más y más y más. El detalle es que al no tener una convicción en una sola creencia, ellos le daban apertura a cualquier tipo de conocimiento. Y es ahí donde estos dos grupos, los estoicos y los epicúreos, logran ganar terreno en la cultura griega. Miren, Epicuro y el estoicismo nacieron inclusive 3 siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Así que cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, no crean que es un nuevo grupo que está saliendo. No es un nuevo grupo que está emergiendo, no. Llevan cerca de 3 siglos que han penetrado y han permeado el pensamiento de la cultura griega. Y aunque en el tiempo de Pablo ya la cultura romana es la que predomina a nivel mundial, la cultura griega es la que ha predominado en la mente, en las artes, en la filosofía. Ahora, ¿cuál era el punto de vista de los filósofos, los epicúreos
y los estoicos. Ellos establecían, número uno, y seguramente ustedes pues han escuchado, la metáfora del ave fénix. ¿Alguien ha escuchado la metáfora del ave fénix? ¿Alguien por ahí la ha escuchado? ¿Alguien recuerda el ave fénix? ¿Qué pasa con el ave fénix? ¿Alguien sí? ¿Renace? ¿De qué manera? A ver si por ahí alguien me dice, ¿renace cómo? ¿Dónde? Del fuego, exactamente. Miren, esa figura tiene que ver mucho con el estoicismo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se deriva una filosofía y un pensamiento en el que tú puedes renacer por ti mismo. La fuerza está en ti. El poder está en tu interior. La filosofía de los estoicos es que tú no necesitas a nadie más que a ti mismo para salir adelante. Pero el detalle es que en esta ecuación, ¿dónde queda Dios? Dios no está dentro de esto. El estoicismo y el epicureísmo son dos filosofías que niegan totalmente la existencia de Dios y todo se centra en ti. Tú puedes. El estoicismo tiene la filosofía de que tú no necesitas a nadie más que a ti mismo. De hecho, es de allí donde vienen esas expresiones como descubre el campeón que hay en ti. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes habrá visto la caricatura de He-Man y los amos del universo? Una caricatura cargada de mucho pensamiento y filosofía de la nueva era. Y dice el personaje cuando saca la espada, por el poder de Grayskull, dice, yo soy He-Man. Esta expresión es totalmente humanista. He-Man en español es he es el pronombre para el varón, él, He-Man, hombre. Entonces la filosofía es de que tomó la fuerza, porque cuando sacaba la espada venía un poder sobre él y lo hacía más musculoso. El punto aquí era de que el hombre por sí mismo sacaba fuerza para vencer, para ganar, para triunfar sobre Skeletor. Ahora bien, el detalle con esta filosofía es que en todas partes está plasmada el humanismo. Los epicúreos piensan y enseñan que, por ejemplo, la medida de tu fortaleza está en el hecho de que tú ignores las situaciones que pasan. Por ejemplo, si alguien te traicionó, si alguien te hizo daño, si alguien te desvoluntó y todo, a que por ti mismo tú te levantes y hagas un caparazón de yo puedo y yo me levanto, pero por mí mismo. Vuelvo a repetir, estas dos filosofías que el apóstol Pablo encuentra, se da cuenta de que Dios no está allí. Dice la Biblia que cuando Pablo llega a Atenas, él empezó a hacer un recorrido por la ciudad y se dio cuenta que había, así como vimos climas, no voy a seguir la se dio cuenta de que había muchos nichos y este estaba ofrecido a Zeus, este a Artemisa, este al dios del fuego, este a Poseidón, Entonces Pablo se da cuenta que la gente era idólatra, era politeísta, adoradores de muchos dioses. Pero algo curioso, se da cuenta de que hay un lugar, un nicho donde no tiene nada. Solamente hay una leyenda al Dios no conocido. ¿De dónde provenía esa leyenda para los griegos? Resulta ser que siglos atrás hubo una mortandad que empezó a matar a los griegos. Entonces los griegos empezaron a dar ofrendas a los dioses, habidos y por haber, a todos los que conocían, daban ofrenda. Pero al ver que la ira no se aplacaba y que seguía muriendo la gente, alguno de ellos, uno de los filósofos más alumbrados, dijo, oigan, ¿y qué tal si la estamos regando y no le estamos ofreciendo la ofrenda al Dios que se la merece? A lo mejor hay uno que no conocemos y por culpa de que no estamos dando la ofrenda, está viendo esta mortandad. Y dijeron, es verdad, hagámoslo. Y es allí donde elevan o hacen un altar y ponen una ofrenda y donde se escribe la leyenda, al Dios no conocido. Cuenta la leyenda que después de que hicieron eso, cesó la mortandad. Para la historia griega estaba bien allí, pero el apóstol Pablo dijo, y aquí soy.
de aquí me los voy a aprender. Una vez que el apóstol Pablo va y trabaja y habla con los universitarios, dice la Biblia, miren, en este versículo hay algo bien importante. Versículo 18, Hechos 17, 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿quién querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque nos predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, la palabra resurrección en griego es anastasia o anastasia. Claro que cuando Pablo llega hablando sobre Yeshua o Jesús y Anastasia, muchos pensaban que Anastasia se refería a una mujer, a la esposa de Yeshua, a la esposa de Jesús. Por lo tanto, ellos decían, bueno, ¿qué nuevos dioses son estos? ¿Por qué la cosmovisión de qué nuevos dioses? Porque era lo que siempre ellos buscaban obtener. Pero Anastasia significa, ¿qué dije, chicos? ¿Qué significa? Resurrección. Entonces, cuando Pablo hablaba sobre Anastasia, hablaba sobre la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, y cuando ellos dicen, ¿qué significa este palabrero? La palabra palabrero viene del griego espermologos. ¿De dónde viene el espermo? Esa palabra viene de la misma raíz donde se compone espermatozoide. Y la palabra, no se ruboricen, esta palabra significa semilla. Entonces, el espermólogos, esta palabra significaba o daba a entender la función como la del pájaro que se roba la semilla. Si han visto alguna vez algún pájaro que entra a alguna tienda donde vienen semillas y está el saco y se la está comiendo, o las del camino que va recogiendo para su alimentación, eso es lo que significa la palabra espermólogos. Ahora bien, cuando le aplican a Pablo esta palabra y dice, ¿qué querrá decir este palabra que dice este hombre? O sea, ¿qué es este espermologos que está diciendo este? En otra, miren, traduciéndolo al castellano más simple, era como si ustedes escucharan decir de Pablo, ¿qué quiere decir ese merolico? La palabra merolico, ¿cómo lo entendemos nosotros? Diga, eso es. Es un hablador, ¿verdad? Simplemente, o sea, los griegos al principio tomaron a Pablo como, ¿qué quiere decir este loco? Este es un hablador, este es un timador. O sea, este nos quiere robar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora bien, Pablo, entendiendo esto, es ahí donde decidió ser luz con esta generación de jóvenes universitarios. Porque al estar hablando de filósofos, quiero que entiendan esto. La mayoría de los que están ahí, por el tiempo y por la cultura, eran jóvenes, eran hombres. Casi las mujeres no sobresalían hasta ese momento. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice la escritura. A ver, miren, acompáñenme, el verso 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense bien, esta palabra de soy muy religioso no era una ofensa, realmente para los griegos era un halago. Era lo que el apóstol Pablo estaba buscando, cómo introducirse. O sea, no llegó como todo un pentecostal de las asambleas de Dios, a ver ustedes pecadores. No, Pablo, por el nivel académico que tenía, sabía cómo podía dirigirse a la audiencia. Entonces, cuando él dice, observo que vosotros sois muy religiosos, no es una sátira, realmente es un halago que les está dando. Y claro que los griegos, sigue Pablo, sigue, les gustó eso, porque les estaba reconociendo. Es como si dijeran aquí en Tabasco, la mejor feria es la de Tabasco, por el ambiente que se vive, ¿verdad?, en la comunidad tabasqueña. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
y el propósito. Y es ahí donde Pablo se va directo con ellos. Y en el verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien decidió, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo, cuando entró, escuchen bien, al área educativa de los universitarios de su tiempo, también fue directo. El apóstol Pablo no disfrazó el evangelio. ¿A qué nos llama en este versículo que vamos a leer? Porque Dios manda a todos los hombres ¿a qué? Arrepentimiento, habla de renuncia. Hay que ser luz para hablar claramente, muchachos. Hay que hablar claramente el mensaje. ¿Cuántos de ustedes están en la secundaria aquí? Levanten su mano. Muy bien. ¿En la prepa? ¿En la universidad? ¿Y quiénes ya terminaron, ya tienen una profesión? Muy bien. ¿Quiénes reciben beca de bienestar y no hacen nada? Ok. Miren, aquí hay varias áreas donde ustedes pueden ser influencia. En la secundaria, en la prepa, en la universidad y en el ámbito profesional. Pero primero debes de tener convicción en Cristo Jesús para hablar. Conocer el entorno, conocer el ambiente. ¿Qué es lo último que estuvo de moda el muchacho? Que se parecía a la LD. ¿Qué fue lo último que estuvo de moda? Los premian, ¿verdad? Y ya pasó. Dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos nosotros influenciar en el entorno educativo. Segundo entorno donde Dios quiere que seamos luz, en lo literario. Ahí me gusta. Juan 20, 30 y 31. Si alguien pudiera leerlo, Juan 20, versículo 30 y 31. Fuerte que lo lea. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque Jesús nunca escribió un libro, pero vieron por lo menos cuatro personas que escribieron la vida y obra de Jesús en la tierra: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dirigidos al principio a un público específico, pero luego llega a ser universal. Ahora, estos no fueron los únicos escritores. Está también el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos entrar a lo literario? Miren, para el siglo XVII, XVIII y XIX, el apogeo era de los escritores. Comprar un libro físico era una señal de que la persona amaba el intelecto. Miren, el intelecto es la capacidad que tenemos para razonar, para pensar, para adquirir conocimiento. Y Dios no está peleado con eso. Porque hay quienes piensan, eres un intelectual. O sea, como restándole a que Dios no puede habitar en ti porque tú puro leer, tú puro conocimiento, tú solamente esto. No. Dios nos hizo seres pensantes, seres razonantes. Si Dios no quisiera que leyéramos, no hubiera dejado la Biblia. Si Dios no quisiera que nos llegara el mensaje de la salvación, no estaría escrito en el Evangelio de Juan todas las señales que Cristo hizo. Ahora, ¿pero qué necesitamos nosotros? Ustedes pueden incluir, ustedes pueden escribir, muchachos. Ustedes pueden ser escritores, pero deben de tener esa mentalidad, visionar y prepararse desde ahora y empiecen a hacer algo. No les va a llegar el libro completo de la noche a la mañana. No crean que se les va a descargar desde la nube celestial el formato de un libro que van a escribir. Y ahí está el índice de la página y todo. Escúchenme, esto es poco a poco. Pero el objetivo de escribir no es solamente para decir, ya escribí, sino debe de haber un mensaje principal. Hay gente que todavía ama leer libros físicos. Y podemos llegar a través de ellos con el mensaje de salvación, pero escribiendo. Y hay muchos temas. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Quiero que me digan
algunos temas que les gustaría leer en libros para ustedes, que les interese. A ver, rápidamente, voluntarios, díganme. Muy bien, ¿cuál otro? Ah, está interesante. ¿Cuál más? Uy, sí. Cualquier tema. Fíjense, lo que comenta Laura, lo que comenta Laura es muy interesante. Ahora, ya tenemos una idea, ya yo tengo ahí un posible lector, puedo escribir sobre ello, pero para ello necesito también profundizar en la investigación. Hay niveles, obviamente, de profundidad de conocimiento en los libros, pero algo puedo empezar a hacer. ¿De qué otro tema nosotros podríamos hablar? ¿O qué te interesaría ver? La pureza sexual. Muchos se ruborizan, ¿verdad? Y elegir un libro que hable de sexualidad en el joven cristiano. Muchos pensarían que están comprando a lo mejor algo malo y agarrarían a lo mejor lo compran. Voy a pagar este libro. ¿Cuál, joven? Aquí ya vi que cuesta 300 pesos. Muéstrame, lo voy a prestar. Ay, ya le dije que cuesta 300. Y daría a lo mejor pena que vean el título. Sexualidad en el joven cristiano. Se ruborizan todavía algunos. Hay que vencer eso. Pero ahora entiendan, hay personas que quieren leer sobre ello, no por morbosidad, sino porque necesitan una directriz cristiana. Hay que aprender a hacer luz en todos los ámbitos donde sea posible. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos tienen datos en su celular? Tienen el iPhone Pro Max, pero sin saldo. No, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer lo siguiente. Abren su Facebook rapidísimo, les doy permiso, no vamos a pecar. Abran su Facebook, vamos a escribir una leyenda ahí. No hay señal, poder en Cristo, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Ok, continuemos. Aunque sea por papel y lo lean nacido con fruto. Oigan, es posible que nosotros influenciemos a otros a través de una escritura. Pero hay que practicar. Les voy a decir algo que nosotros como pastores hacemos. Cuando el Señor nos ha confirmado el llamado de alguien en la iglesia, un ministerio, algo específico, ¿saben qué es lo que hacemos? Lo empezamos a preparar. Cuando empezamos el ministerio de multimedia en la iglesia, no solamente fue ver a la chica con la capacidad que podía hacerlo, pues Dios que te bendiga, ¿cómo le vas a pensar? No, ¿saben qué? Empezamos a instruirla. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde puedes aprender? Capacítate. Se ha buscado capacitaciones para ella y para el grupo que está creciendo de multimedia. Si nosotros como pastores entendimos que hay capacidad en ella, es nuestra responsabilidad trabajar en ello, y ellos también quisieron. Lo mismo ha pasado con quienes tienen otro llamado. Lo que te quiero decir es que si estás visionando, a mí me gustaría ser escritor, empieza desde ahora a prepararte. Tal vez tienes 20 años y ¿qué puedo escribir? Puro 7 saco en gramática española, 8.5 es lo mejor, ¿verdad? Pero empieza a practicar desde ahora. Empieza a hacer algo. Empieza a prepararte en algo, muchachos. ¿Por qué? Porque puedes influenciar. Pero el tema principal, en cualquier directriz que vaya, tienes que llevar a Jesús en el centro. El mensaje. Influencia en el ámbito universitario. Puede ser influencia en el ámbito literario. Y también el último, chicos. La influencia, esta sí es la que más sobresale, la influencia espiritual. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 58 y 59. Esta es la historia de Esteban. Pero miren cómo termina el versículo 58 y 59. No se me desaliente y no digo, así voy a acabar yo. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho
esto durmió. La vida de Esteban se menciona como un hombre lleno del Espíritu Santo. Tan así, miren, Esteban logra sobresalir tanto en su entorno que inició, no él inició, más bien, su vida espiritual, su fe, el manejo de los dones que Dios le había dado y el respaldo del Espíritu Santo incentivó una campaña en su contra. ¿Una campaña de qué? Una campaña de muerte. Persiguieron a Esteban para matarlo. ¿Por causa de qué? Por lo que estaba sucediendo. Miren, era tanto el respaldo del Espíritu de Dios en la vida de Esteban y en el conocimiento que manejaba de Cristo que provocó a celo a los maestros fariseos de ese tiempo. Empezaron a perseguirlo y lo apresaron con mentiras. Cuando Esteban tiene la visión y dice: veo los cielos abiertos y ahí veo al Hijo del Hombre, sabían que se estaba refiriendo a Jesús. Eso para los judíos, para los fariseos, fue una gran blasfemia. ¿Por qué? Porque tenía poco que habían matado a un hombre que se creía y confesaba ser hijo de Dios. Todavía estaba fresco en la memoria de los maestros fariseos que dijeron: este está chiflado también, este también está loco. Y rasgaron sus vestiduras y dijeron: ¿cómo es posible? Está blasfemando contra el Dios vivo. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión del judaísmo solamente existe el Dios, el único Dios verdadero. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él revela precisamente la identidad de la Trinidad. Él se manifiesta como Hijo de Dios, pero a la vez como Dios vivo. Porque Jesús dice: el Padre y yo, como dice la Escritura, uno somos. Uno somos. Para la mentalidad judía, para los maestros fariseos, era imposible que Dios tuviera un hijo, porque era la divinidad. ¿Por qué se escandalizaron tanto los judíos cuando escuchaban a Jesús diciendo que era el Hijo de Dios? Porque los politeístas, las otras culturas, los griegos, los romanos, los persas y todos los demás, desde el Canaán hasta ese tiempo, la cultura politeísta de adorar a muchos dioses tenía la visión de que los dioses podían engendrar hijos. Es más, las famosas mitologías griegas, ustedes se van a dar cuenta que muchos de los dioses son hijos de dioses. Y era normal para la mitología griega, para la cultura griega. Por eso, cuando Jesús llega diciendo: soy el Hijo del Dios viviente, los fariseos se rasgan su ropa, sus vestiduras. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no puede tener hijos. Dios es santo y puro, y era una blasfemia decir que Dios tenía hijo. Porque ¿de dónde venía esta idea? Te los acabo de decir. ¿De dónde venía? De la mitología griega. Entonces para los judíos era como rebajar la figura de Jehová, la figura de Yahvé, la figura de Elohim. Era rebajarla como un Dios cualquiera. Por eso los maestros fariseos se molestaban tanto y por eso apedrearon a Esteban con esta confesión. El detalle aquí, nos decía el maestro, el doctor Samuel Pagano, respecto a esta parte. Cuánto odio realmente se tuvo que suscitar para matar a un hombre que hablaba el mensaje de Jesucristo. Y la expresión en el versículo 58: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa expresión de poner la ropa a los pies de, decía el doctor, que significa muy posiblemente que el mismo Saulo había dado órdenes de matarlo. Y el hecho de traer la ropa, ¿me la prestas? Aquí está. Esta es la camisa de Esteban.
el santo de Dios. Y ahí estaba, punto de pie, vamos a aquí arriba, sube. Después de que mataron a Esteban, trajeron la ropa como una señal de victoria. Y esto nos recuerda precisamente algo que le pasó a Jesús antes de ser crucificado. ¿Qué hicieron con Jesús? Le quitaron la ropa, una señal de humillación, de desposeerlo de su dignidad. Y esta señal, aparte de matar a Esteban, ¿qué hicieron? Claro, no lo dejan desnudo, no es que lo dejaron literalmente desnudo, pero la ropa era parte de decir, le quitamos la dignidad, lo que él dice que era. ¿Qué hicieron los hermanos de José con José? ¿Le quitaron qué? ¿Qué representaba esa túnica? Su dignidad, el amor de su padre, la cobertura de su padre, el favoritismo de su padre. Cuando Esteban le quitan la ropa y llegan precisamente con Saulo, el hecho de poner la ropa no era solamente decir, ahí está, chavo. No era solamente eso. ¿Sabe qué significaba? Significaba que esta persona era el autor de esa muerte, el autor intelectual, o sea, que lo pensó, que lo maquinó, que lo ideó. Esto cargaba en la vida del apóstol. Bueno, no era el apóstol en ese momento, simplemente era un joven celoso de la religión del judaísmo, Saulo. ¿Qué tanto tuvo que pasar para que le quitaran la vida a este joven? Si hay algo, gracias hijos, si hay algo que sobresalió en Esteban, fue precisamente el poder del Espíritu Santo de Dios que había en él. En 3 áreas se pudo influir: en el entorno educativo, en el entorno literario y en el entorno espiritual. La pregunta, ¿en cuál de esos 3 tú estás influenciando? O solito te quitas la playera, tú no tengas nada. Oye, si yo te vi en una concentración de jóvenes ahí de las asambleas, sí, allá me... No, como Pedro. No era yo, era mi hermano gemelo. Ármate que no está en la hora. ¿Cómo estás influenciando? ¿O te estás influenciando? ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías cuando Jeremías estaba hasta del rechazo de los judíos? ¿Qué le dijo Jehová? Hey, Jeremías, cálmate. Que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Que ellos deseen tu forma de guardarse para mí, que ellos deseen tu forma de vivir para mí, no que tú copies lo que yo detesto de ellos, no que tú hagas lo que ellos hacen cuando ellos no me conocen. Es el desafío que Dios nos está poniendo, ser luz en la oscuridad. Hay muchas áreas, tal vez tú digas, pero yo no sé predicar. No te preocupes, pero hay un área donde tú puedes hacerlo. Puedes escribir canciones, puedes escribir libros, puedes hacer algún material educativo que enseñe a los de tu iglesia o para evangelizar a alguien. Miren, cuando estaba en la universidad, por la gracia del Señor, me di la tarea de evangelizar a una compañera. Y recuerdo que yo preparaba mis sermones en mi hoja de libreta. A ver, tengo que llevarla paso a paso, y tengo que explicar esto. Empezaba a preparar mi material. Y cuando yo la estaba evangelizando, ahí estaba yo con mi libreta, siguiendo paso a paso lo que antes había estado preparando. Pero me di la tarea de preparar algo para no llegar sin nada. ¿Qué área quieres impactar? Prepárate desde ahorita. ¿Te gustaría impactar en el ámbito de la música? Prepárate. Toma clases de canto, toma clases de vocalización, aprende un instrumento. Tienes que aprender a sembrar. Por ejemplo, Josué, ¿verdad? Josué, él es fotógrafo, pero con el tiempo él se ha preparado, ha tomado algunos cursos para ir mejorando en lo que está haciendo. Hay un área donde tú puedes destacar, pero no se trata de ti, se trata de Jesús, se trata de Él. Y quiero que por favor en este momento, en el nombre de Jesús, empieza a visualizarte justo en el área donde Dios quiere que tú resaltes. Piensa en una,
en lo literario, en lo musical, en el ministerio, en lo teológico, pero hay un área donde Dios quiere que tú seas luz. Y empieza desde ahora, Inclina tu rostro un momento. Tal vez lo que más pesa de pronto es no contar con el apoyo de la familia. Y sí pesa demasiado. Porque una de las cosas a las que se enfrenta el joven cristiano es que muchas veces, a pesar de tener una familia cristiana, la familia cristiana no lo apoya. Te dice, ¿qué vas a saber tu chamaco? Tú ni lavar ropa sabes. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que todos ustedes tienen la posibilidad de ser lumbrera con la ayuda del Señor Jesucristo. Usted tiene la capacidad que Dios le ha dado. Usted tiene la capacidad. Si hay gente sin Cristo que logra brillar y destacar, cuanto más los hijos de Dios. Empieza, por favor, y dile, Señor, yo visiono esto en 5 años, porque tienes que ponerte un tiempo, tienes que ponerte una meta. No es de cuando Dios quiera. Hay que aceptar su voluntad, pero prepárate. La preparación no es cuando Dios quiera, no. Empieza a prepararte y Dios te abrirá la puerta en el momento que ya estés listo para empezar a dar. Cuando el Señor me llamó al ministerio, déjame decirte que tuve que esperar 12 años en la iglesia, sirviendo en la iglesia, trabajando en la iglesia, para que finalmente Dios me abriera las puertas. No salí corriendo cuando Dios me dio la primera profecía. No le dije, pastor, ahí nos vemos, porque Dios me dijo que me va a llevar naciones. Dios me dijo que voy acá y voy allá. Todavía 12 años me quedé en mi iglesia, sirviendo y trabajando. Y hoy lo valoro y le doy gracias a Dios, porque todo eso fue mi práctica para este pastorado. Levante sus manos un momento. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta generación, tú sí ves, Señor, las semillas que has dado en la vida de cada uno de estos jóvenes. Aquí hay jóvenes, Señor, que han sido llamados al pastorado. Hay jóvenes que han sido llamados para ser evangelistas. Hay quienes, Señor, se están formando para ser adoradores a través de lo profesional. Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz
en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.